Dios les bendiga. En esta oportunidad deseamos que todo esté saliendo eh, de acuerdo a la voluntad de Dios. Saludos, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios en general, amigos y amigas. Tengan muy buenos días. Vamos a considerar en nuestro tema de hoy algunos pensamientos que el Señor nos ha regalado y ha puesto en nuestro corazón. Nuestro tema de hoy vamos a tratar las manchas en las vestiduras y como subtítulo ahí los enemigos de las vestiduras. Y lo que pasa es que las manchas en las vestiduras, cuando decimos eso nos referimos a las cosas que pueden deteriorar, que pueden arrugar, que pueden pues manchar, ¿verdad? Ese vestido que el Señor nos ha regalado, ese vestido de lino, eh, y los enemigos de las vestiduras propiamente cuando se refiere a lo que contamina. Esas vestiduras y hace que se vean sucias. Entonces, más nos queremos enfocar en lo que es los enemigos de las vestiduras, que serían las manchas. Esas que decimos, ¿verdad? Donde decimos las manchas en las vestiduras, esas manchas son esos enemigos que ensucian y contaminan. Y nos queremos basar un poquito a los enemigos de las vestiduras, pero antes queremos hablar un poquito de el por qué el diablo, que el Señor lo reprenda, hace planes para manchar nuestras vestiduras, para que no podamos arrebatar la bendición y obtener el premio mayor, ¿verdad? Como dicen. Vamos a tomar nuestra base en la palabra en Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4 en la iglesia de Sardis, me parece que es, pero en el capítulo 3, verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, que Él añada bendición y edificación a sus almas y sus corazones. Nuestra oración siempre será que la palabra pueda hallar cabida y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Este pasaje se refiere a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero que vemos que ahí en Sardis, que el Señor le está enviando este mensaje a través de su ángel al siervo, al pastor. Entonces está diciéndole, hablándole sobre las vestiduras, pero le dice que ahí en Sardis, en esa iglesia, hay unas, como dice aquí, unas pocas personas que se han mantenido intactas sus vestiduras, ¿verdad? Dice, no las han manchado. Y dice que van a andar con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces quiere decir que el que guarda sus ropas de contaminación, de manchas, es una persona digna. La palabra digna también se traduce como fiel. Es alguien que es leal. Entonces el Señor dice que hay un grupo pequeño ahí. En el original dice diminuto, o sea que es muy pequeño. Y que dice que no se han manchado. Entonces el Señor dice, el premio, el galardón, una de las cosas será, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al ver aquí un poquito detenidamente en la palabra, a través del Espíritu Santo podemos analizar, podemos ver que esas vestiduras blancas de las que el Señor está hablando acá su palabra y dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, es un premio que se le va a otorgar a la iglesia fiel, a la novia que se va a casar, que se le va a dar el premio mayor, hermano, es un premio hermoso que se le va a dar a la esposa del Cordero. Entonces él dice que son dignas y que por eso dice que van a andar con él, porque se han cuidado, ¿verdad? Se han guardado de toda contaminación. Entonces eso lo vamos a ver un poquito en el desarrollo del tema para hablar de las manchas en las vestiduras.
los enemigos de las vestiduras, conocer, identificar esos enemigos para no dejar que penetren y estorben y ensucien nuestras vestiduras que el Señor nos ha dado ahora, ¿verdad? Vestiduras de salvación, las que tenemos ahora, como cuando el hijo pródigo regresó de la posilga a la casa del padre. Entonces el padre dijo: sacad el mejor vestido, que vestidle, le dijo a sus siervos, y le pusieron anillo, calzado, etcétera. Pero esas son vestiduras de salvación y que son las que nos han dado a nosotros en este tiempo, pero las tenemos que preservar y las tenemos que guardar, pues nos tendríamos que cuidar, porque en el futuro entonces vendrá el premio mayor, como decimos, ¿verdad? Por haber vencido estos enemigos que vamos a analizar un poquito también. Y entonces el premio será grande, mire, vestiduras blancas porque son dignos, pero son vestiduras de casorio, de casamiento, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces en Apocalipsis 3:5, en esta versión, quiero ver, sí, es uno de las vestiduras blancas, es uno de los premios entre lo que se va a dar en la premiación. Pero aquí en 3:5, el siguiente verso de ese que leímos dice: el que venciere será vestido, mire, de vestiduras blancas. Ahí está, uno. Entonces vemos que es un premio. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y después dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y uno tercero es: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces por lo menos ahí vemos tres premios, ¿verdad? Maravillosos, que uno es las vestiduras blancas, otro es que no van a borrar el nombre del libro de la vida, y otro es que Él nos va a confesar, él dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces eso es el premio que se nos va a dar por habernos guardado, como los de Sardis, que ese premio el Señor dijo: eso les voy a dar y van a andar conmigo porque son dignos. Entonces aplicándolo a nosotros, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, entonces es el premio también que nos va a dar. ¿Por qué decimos que es un premio que se va a dar? Porque yo estaba viendo y tengo aquí el mismo versículo ese, mire, solo que en una versión distinta. Apocalipsis 3:5. Y dice, mire, esta versión: el que venza será vestido, será. ¿Qué tiempo es ese? Pasado, presente o futuro. Obvio, ¿verdad? Dice será, futuro. El que venza será vestido así con vestiduras blancas. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y proclamaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Mira? Es el mismo versículo que acabamos de leer en la versión 60, que es la Reina Valera 1960, mire. ¿Ven? Será vestido. Pero el que estamos viendo aquí es esta versión, es el que venza. Me parece que es la Arcas Fernández. El que venza será vestido, entonces será en un futuro. Ese será el premio, el galardón, ¿verdad? Y el Señor dice: va a andar conmigo, porque son dignos. Entonces esa será la premiación. De tal manera que ahora la exhortación que el Señor nos hace a través de su palabra es que nos cuidemos de las manchas de los enemigos, de las arrugas de los enemigos estos, porque son vestiduras blancas de salvación, pero se nos va a dar una vestidura mayor, una vestidura celestial, una vestidura que es de la novia que se va a casar. Entonces aquí tengo la otra versión, mire, creo que es la Ausejo, el mismo verso, Apocalipsis 3:5, que dice: el vencedor pues vestirá de blanco. Ahí está, mire, vestirá de blanco, vestirá, futuro, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que responderé por él ante mi Padre y ante sus ángeles. Entonces estamos viendo que el Señor dice: responderé por él. Es decir, que el Señor va a salir por el que es digno, por el que haya guardado sus ropas, y lo va a premiar con una vestidura blanca, ¿verdad?
para la eternidad, una vestidura para la cazadera. Y entonces dice, voy a responder por él delante de mi Padre y de sus ángeles. En otras palabras, pues no voy a negarlo, ¿verdad? Porque hay un pasaje también que nuestro amado Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, dijo él en los evangelios, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces aquí no, aquí dice, responderé por él ante mi Padre y sus ángeles. Entonces dice, el vencedor vestirá vestido blanco. Entonces, blanco, este es un premio que se nos dará por habernos guardado, por haber cuidado, preservado, ocupado y preocupado por la vestidura de salvación que tenemos ahora. La carta a los Hebreos, me parece que en el capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces esa salvación tan grande, pero ahí está hablando también de la salvación que nos dieron, hermano, de estas vestiduras de salvación, repito, como las que le dieron al hijo pródigo cuando llegó de la posilga. Y entonces ya ahora nos están diciendo, como te guardaste, como te cuidaste, lo que le dijeron a Sardis, ¿verdad? Tienes unas pocas personas ahí que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Entonces, en el verso 5 que estamos leyendo dice, el vencedor será vestido, pues, aquí dice, pues vestirá de blanco. Entonces quiere decir que ese será el premio, ese será el gran premio que va a recibir la iglesia, la que se guarde, la que se ocupe en su salvación, ¿verdad? Entonces Pablo lo dijo, ocupaos en vuestra salvación. Entonces, habiendo definido eso, que las vestiduras hay que cuidarlas, las de salvación que tenemos, para recibir el premio grande de las vestiduras de la boda, entonces continuamos un poquito adelante. Cuando yo veo esa palabra blanco, que dice ahí esas vestiduras blancas de la iglesia de Sardis, que son los que son dignos, en el griego leucos, esa palabra es blanco y luz. Entonces se puede decir vestiduras blancas, pero también se pueden llamar vestiduras de luz, como un reflector, como una luz de neón. Entonces son vestiduras leucos, de luz. Esa es la palabra que se usa en el original ahí para traducir vestiduras blancas, o vestiduras blancas, vestiduras de luz. Entonces es esa misma, vuelvo a Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras leucos, sería aquí. Vestiduras, podríamos decir también, el que venciere será vestido de vestiduras de luz. Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero es esa vestidura, entonces, mire, blancas, de luz, ¿verdad? Que son las que, digamos, nos van a dar en ese futuro glorioso, pero que también somos hijos de luz, y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque tenemos vestiduras blancas de salvación ahora. Amén. Y entonces en el futuro será esto que estamos hablando, ¿verdad? Que Apocalipsis 3, 4 y 5 están diciendo acá de la iglesia de Sardis, y que son los dignos, los que se guardaron, los que se cuidaron, los que limpiaron sus ropas a tiempo en la sangre del Cordero y no tienen mancha, ¿verdad? Seguimos un poquito adelante. Lucas 9:29, les deseo darle unos 2 o 3 ejemplos de esas vestiduras de luz, leucos. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí se está refiriendo a Jesús, a sus discípulos. ¿Se acuerda usted el monte de la transfiguración? Cuando fueron ahí a ese monte y estando con Pedro, Juan y Jacob, eran 3 de sus discípulos, y dice que mientras él oraba ahí, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Pero mire, y su vestido blanco, leuco y resplandeciente. Su vestido de luz resplandeciente es aquí. Entonces esas vestiduras que nos van a dar en el futuro, como en la iglesia de Sardis, hermanos, son vestiduras que nuestro amado Jesucristo tenía, que Él tiene, que sucedió ahí en ese monte, la apariencia y su vestido que cambió a luz y se hizo como de luz, y entonces es la vestidura que nuestro Señor Jesucristo usa. Estos ejemplos solo quiero decírselos, dárselos para que nosotros podamos ver
¿Cuál es ese premio mayor? ¿Cuál es ese tremendo premio, esa bendición? Las vestiduras mismas que nuestro Señor Jesucristo usó y usa y tiene, será el premio de la iglesia fiel vencedora. Por eso decía, al que venciere, ¿se acuerda? Dice, al vencedor, dice esta versión Ausejo, me parece que es. La versión Arcas Fernández, al que venza. La versión Reina Valera 1960, al que venciere. Entonces esos vencedores les van a dar estas, mire, vestiduras blancas de luz, leucos, las que tiene nuestro amado Jesús. Otro ejemplo, Juan 20:12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, mire, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Quiénes más usan estas vestiduras leucos, estas vestiduras de luz? Mire, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas. Los ángeles tienen estas vestiduras, amado hermano. Iglesia bendita, pueblo de Dios, los ángeles tienen estas vestiduras de luz. Y ese será el premio que la iglesia vencedora recibirá, que nosotros recibiremos si nos guardamos sin mancha y sin contaminación, lavando nuestras ropas a tiempo y fuera de tiempo, en la sangre del Cordero, todos los días de nuestra vida, todos los meses, todos los años, hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces los ángeles también las tienen. Uno más, Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, mire, vestidos de ropas blancas, leucos, con coronas de oro en sus cabezas, vestiduras blancas. ¿Quiénes más tienen esas vestiduras blancas? Los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, que se postran y adoran y arrojan sus coronas que tienen en sus cabezas, coronas de oro, y se las ofrecen al Señor a sus pies. Esos 24 ancianos también tienen esas vestiduras de luz, leucos. Son las que nos darán a nosotros, iglesia bendita. Son las que nos darán como premio, como galardón, por haber guardado, por habernos preocupado por nuestra salvación, por habernos ocupado de nuestra vida espiritual. Entonces, esos son ejemplos para ver qué son esas vestiduras blancas y por qué son tan codiciadas por el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, para estorbar, para ensuciárnoslas, para contaminarlas, arrugarlas, mancharlas. ¿Con qué? Con lo siguiente. Vamos a ir al punto entonces. Quiero ver, Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, mire, vestiduras leucos de luz, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Esa era la pregunta el anciano, uno de los 24 ancianos, a Juan. ¿Quiénes son estos que habían ido a lavar sus ropas? Mire, ¿quiénes son? A 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Mire, por eso decíamos que hayamos lavado nuestras ropas a tiempo y fuera de tiempo en la sangre de Cristo. Porque mire, estos fueron a la gran tribulación a lavarlas. Amén, para ser dignos. Usted sabe todo lo que eso conlleva. Se quedaron a la tribulación, vivieron los juicios, les cortaron su cabeza, tuvieron que lavar sus ropas. Y dice, y han lavado, mire, ¿sabe? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora la pregunta es, amado hermano, iglesia, ¿las lavamos ahora, que estamos en un paréntesis hermoso de gracia? ¿O las lavamos cuando comiencen los juicios de la gran tribulación? ¿Cuál de las dos escogemos? Pero son vestiduras de luz, son vestiduras blancas. No seamos de los que van a ir a lavar a la gran tribulación sus ropas, a precio de la vida, de la propia vida, de sangre, del degollamiento. Pero lavemos ahora nuestras ropas en la sangre de Jesús y vivamos consagrados para que cuando Él venga y suene la trompeta nos vayamos con Él. Y no permitamos que los enemigos ensucien nuestras ropas y las contaminen con todas esas manchas. Pero aquí está claro el ejemplo, va a haber gente, mucho pueblo de Dios que no se preparó como las 5 vírgenes insensatas y entonces fueron a la tribulación a lavar las ropas, allá a recibir ropas para poder ser dignos.
pero el Señor espera que nosotros hoy lo hagamos en este tiempo hermoso de gracia que nos ha dado. Ahora, entremos en materia un poquito. Después de esa breve introducción y explicación, los enemigos de las vestiduras. Los enemigos de las vestiduras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas manchas? Esas contaminaciones. Miremos aquí. Primero, Apocalipsis 14:5. Apocalipsis 14:5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. Mire, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pues y en sus bocas, repito, no fue hallada mentira, en blanco subrayado, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir? Uno de los enemigos de las vestiduras que nos impedirá subir en el arrebatamiento será la mentira. Ahí lo dice. Por eso dice que como aquí no fue hallada mentira en las bocas de estos, que ya está hablando del futuro, que son redimidos, dice que son sin mancha. ¿Por qué razón? Porque no fue hallada mentira en sus bocas. Entonces la mentira viene siendo una mancha de esas vestiduras, enemigo de las vestiduras, los enemigos de las vestiduras, como bien dice este tema. Entonces la pregunta es del millón es, hermanos, ¿cómo estamos con relación a la verdad en nuestra boca, hermanos? Iglesia bendita, hasta los amigos, ¿verdad? ¿Cómo estamos con relación a la verdad? Porque si no tenemos una buena relación con la verdad, entonces, ¿qué tenemos? Usted sabe que todo lo contrario de la verdad, pues es la mentira. Y entonces la mentira va a hacer que gente, grande cantidad, millones diría yo, le pase esto, mire. En la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué va a provocar eso? La mentira. Esto, no limpiar las manchas de la mentira. No se valen las mentiras blancas, ni negras, ni de otro color. Mentira es mentira. El único epíteto que se le da al diablo, que el Señor lo reprenda, y que se le dice padre. Fíjese que se le dice padre de mentira. Se le llama al enemigo. El Señor Jesús lo dijo. Me parece que es en Juan 8. Evangelio según San Juan, que dice padre de mentira, y le dice a los discípulos, o sea, a la gente que lo seguía, le dijo, y vosotros, les dijo, queréis hacer la voluntad de vuestro padre, y vuestro padre es un mentiroso. Entonces les dice que es un padre de mentira. Entonces, hermano, cuando uno engendra la mentira y cuando uno vive en la mentira, ya se puede preguntar el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi padre? ¿Es Dios o quién es? Porque a Satanás se le llama padre de mentira. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En la boca, mire. Y en sus bocas no vaya a mentir. Que se manchan las vestiduras. Amén. Son sin mancha delante del trono de Dios. Porque no mintieron. Vivieron en la verdad. A su nombre. Entonces cuidémonos de la mancha de la mentira, hermanos y amigos. Iglesia de Cristo en general. Es una mancha. Y si no la quitamos, no ministramos eso y la limpiamos, entonces vamos a padecer consecuencias de esa cuestión, de esa situación. Entonces ese es el número uno. Mucho cuidado con la mentira. Aquí tengo un resumen, digamos, de las cosas que anteriormente habíamos visto en el tema que habíamos visto un poquito atrás, que por ejemplo habían algunas manchas de las que habíamos hablado, entre ellas aquí sí, aquí está, la mentira, las caídas, la contaminación, el mundo, las obras muertas y la perversión. Esas son algunas de las manchas que habíamos visto. Pero eso lo vimos desde el punto de vista, lo hemos visto desde el punto de vista Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver un poquito acerca lo que es el Antiguo Testamento y las manchas. Entonces voy a continuar aquí. Levítico 13:2. Levítico 13:2. Bueno, pero ya va la mentira, digamos, ahí va en cuanto a lo que son los enemigos de las vestiduras, las manchas. La mancha de la mentira. Ahora vamos. Dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, mire, mancha blanca en amarillo,
y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra en rojo, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Aquí aparece otra mancha, que es otro enemigo. Entonces dice mancha blanca, pero esa mancha blanca, hermano y amigo, se refiere a la mancha de la lepra. Por eso está aquí en rojo abajo subrayado, lepra. La mancha blanca, mancha de la lepra. La lepra figura del pecado, ¿verdad? Entonces, pero específicamente la mancha blanca, a lo que se refiere es el pecado, pero es una mancha, le vamos a llamar así, una mancha de religiosidad. Entonces habían leprosos en el pueblo de Israel y tenían que venir al sacerdote o a los sacerdotes para que fueran tratados, procesados. Pero la mancha blanca, usted sabe que Jesús le dijo a los fariseos que ellos parecían sepulcros blanqueados. Les dijo, son tumbas, son costal de muertos podridos. Y les dijo a los fariseos que ellos eran una apariencia, que sus vestiduras blancas hasta los pies, ¿verdad? Y todo, solo eran una apariencia, eran blancas, una mancha blanca. Pero ellos eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo porque lo querían matar, porque lo odiaban. Y ellos decían que conocían la ley la ley de Dios y los mandamientos de Jehová, que ellos respetaban a Moisés. Pero el Señor se los dijo en algunas oportunidades, vosotros me queréis matar, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y entonces eran enemigos de la gracia del Señor. Entonces estas manchas blancas bien representan el legalismo. La mancha blanca de la lepra bien representa la religiosidad, los rituales de la ley. Entonces la mancha blanca es una apariencia religiosa, es un fariseísmo. Entonces esa es una mancha de pecado. Aquí podríamos decir entonces que una mancha blanca es enemigo de las vestiduras que el Señor nos ha dado, porque es una apariencia, es una religiosidad, es una hipocresía. ¿O no le decía el Señor así a los fariseos? Ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas. Y entonces les empezaba a decir, coláis el mosquito y os tragáis el camello, ponéis cargas en los hombres que ni vosotros queréis llevar o levantar. Entonces, ¿por qué? Porque había hipocresía. Entonces la mancha blanca es un enemigo de las vestiduras y que representa pecado de religiosidad y de apariencia. Ese es un segundo enemigo de las vestiduras. También así revisemos nuestro campamento, amados, y miremos si la religiosidad no nos ha invadido, no nos ha ganado y estamos viviendo una vida de apariencia, de hipocresía y creemos que tenemos santidad, pues una aparente santidad como los hombres del tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces hay que revisar la mancha de la mentira y la mancha de la religión, ¿verdad? O corrupción. Ese es un segundo enemigo. Aquí tengo otro, Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Mire, mancha. Mire, generación torcida y perversa. Así le habló Moisés a los hijos de Israel. Generación torcida y perversa. Entonces aquí tenemos una mancha más, que yo la definiría así, mire. Verso siguiente, 32:6. Pregunta, ¿así pagáis, Moisés al pueblo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Mire cómo les dice, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y Él te hizo y te estableció? Entonces quiero ver, esta mancha, mire, cuando dice generación torcida y perversa, a lo que se refiere es a la infidelidad, a la deslealtad hacia Dios, hacia Jehová Dios. Y entonces por eso les dice Moisés, pueblo loco ignorante. A esto bien le podríamos llamar la mancha de la ignorancia, la mancha de la locura. Un pueblo que le da la espalda a Dios, hermano, habiendo visto los milagros y las maravillas, habiendo sido testigo del amor de Dios y la bondad de Jehová. Entonces, por eso le dice pueblo loco e ignorante. Pero esta bien es la mancha del mal agradecimiento, la mancha de la deslealtad a Dios.
Entonces, esa es otra mancha que mancha, valga la redundancia, mancha las vestiduras que tenemos. Y tenemos que tener cuidado con eso y no ser desleales ni malagradecidos, porque eso también, esa gente va a ir a parar a la gran tribulación. Por la mentira, por la deslealtad que estamos viendo acá, y el otro que acabamos de ver ahí, que estábamos diciendo que era, mire, la mancha de la religiosidad o la mancha de el fingimiento, hipocresía, de santidad. Mire, mancha de deslealtad y de malagradecimiento sería esta. Este es otro enemigo de las vestiduras. Entonces cuidémonos de la mentira, cuidémonos de la religiosidad y cuidémonos de la infidelidad, ¿vea? O ser malagradecidos con Dios. Habiendo recibido sus beneficios y sus favores y sus bendiciones, y le demos la espalda. Entonces eso es lo que Moisés les está diciendo acá. Son tres manchas que directito, hermano, a la gran tribulación. Y por eso vimos ¿te acuerdas? El pasaje de Apocalipsis 7, que le dice Juan y dice el ser bien, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dice, yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero ya fue demasiado tarde, se fueron a la tribulación, a que los decapitaran. Precio de sangre, precio de sus vidas. Pero ¿por qué? Estas manchas, hermano, lo van a llevar a uno hasta ahí. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos podamos limpiar y podamos nosotros consagrarnos y que nos ayude a reflexionar, porque estas manchas son bien delicadas. Aquí tengo una cuarta mancha, enemigo. Perdón que vaya un poquito rápido, pero son varias manchas aquí, aparte de las que ya vimos en el Nuevo Testamento. Job 11, 14 y 15 dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, mire, y serás fuerte y nada temerás. Entonces aquí vemos dos cosas, que se puede levantar el rostro delante de Dios cuando no hay iniquidad y cuando no hay injusticia. Pero manejemos solo tomemos una, injusticia. Amén. ¿Qué es la injusticia? Lo contrario de lo justo. Amén. Entonces el justo, hermano, es alguien que practica la justicia. El justo es alguien que se esfuerza por agradar a Dios y teme a Jehová, ¿verdad? Cuando vemos que la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces es que cuando un justo teme a Dios, cuando una persona respeta a Dios, pero la injusticia es todo lo contrario. La injusticia irrespeta a Dios, o sea, no le teme. Y habiéndole conocido, pues tampoco le honra, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 7 dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Verdad? Y ya ahí le podemos, decir que todo lo que viene diciendo que se practica en ese capítulo 7 de 2 Corintios es injusticia. Por ejemplo, dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Esa es una injusticia, unirse en yugo desigual. Es decir, que se una un hijo de Dios con una mujer del mundo. Amén. Por decir algo. No os unáis en yugo desigual. Ahora dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mire, una mezcla. Eso es injusticia. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Esa es injusticia. Una mezcla. Amén. Cristo con Belial. Entonces nos está diciendo que podemos levantar nuestro rostro limpio de mancha y somos fuertes y nada vamos a temer, dice acá Job. Pero cuando la mancha de la injusticia es apartada, si sabemos que lo que estamos haciendo es lo bueno y no practicamos la injusticia, sino que somos justos delante de Dios. Amén. Entonces el Señor le llama en su palabra justos, sinceramente, a bastantes, digamos a pocos personajes, ¿verdad? Uno de los que le llama justos es a este Job, ¿verdad? Otro es a Lot, que dice que veía la conducta nefanda de los de Sodoma, los de Gomorra, los de su tiempo, y él dice que en su alma se preocupaba, pues, ¿verdad? Se afligía.
Entonces hoy en día, así como está el tiempo, ¿y qué tanto nos afligimos, nos preocupamos nosotros, hermano? ¿O queremos nosotros seguir la corriente de este mundo? Porque si queremos seguir la corriente de este mundo, estamos en la injusticia, no estamos en justicia, no somos justos. Entonces la injusticia es una mancha. Tenemos que ver, hermano, este sería un tema que tendríamos que tratar aparte y lo vamos a hacer para describir qué es la injusticia. Porque obviamente, hermano, el impío es un injusto, ¿verdad? Eso va de la mano con la injusticia. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que el impío dice pide prestado y no paga. Entonces eso es injusticia. Pide prestado y no paga. Entonces hay muchas características, pues, las del impío, que son injusticia, sus obras, lo que hace. Eso tenemos que tratarlo aparte, definitivamente. Pero es una mancha. Y definitivamente, hermano, un impío no va a ser arrebatado, sino que va a tener que ir a dar a la tribulación y ahí va a tener que definir y decidir. Sigo, es una mancha de la injusticia. Proverbios 9:7. Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y ahora dice, el que reprende al impío, mire, ahí está lo que le estaba diciendo, el impío. El que reprende al impío se atrae mancha. Mire, ¿se da cuenta? ¿Cómo la mancha tiene que ver con el impío? Ahí está. Entonces por eso nos tenemos que guardar nosotros de las obras impías. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque eso representa manchas. Eso representa injusticia. Dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Entonces eso de el que reprende es el que confronta, el que regaña, sí, el que confronta, ¿verdad? El que exhorta al impío se atrae mancha. Porque el impío, como es injusto, va a responder y se va a querer interponer, oponer. Entonces el que reprende al impío se atrae mancha. Está duro eso. Esa es una mancha. Entonces, mire, la injusticia y la cuestión de ser impío, lo que decíamos. El impío comete injusticia, es una fábrica pues de pecar. El impío es una fábrica de pecar, de pecado, y no se arrepiente. Y eso lo hace ser injusto. Y eso lo hace estar manchado en todas sus vestiduras. Entonces cuidémonos de la injusticia y de ser impíos. Esas son manchas para las vestiduras, son enemigos de las vestiduras que Dios nos ha dado a guardar, a cuidar, como le dijeron a Sardis. ¿De acuerdo? Donde empezamos, que dice han guardado sus vestiduras de salvación, le podríamos poner ahí, ¿va? Y entonces andarán conmigo en vestiduras blancas, ahí les van a dar el premio del eterno, de lo celestial, porque son dignas. Sigo, me faltan unas. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, mancha de obras muertas. ¿Qué son las obras? Las obras son las acciones, los hechos, el trabajo que alguien hace, que alguien ejecuta. Pero aquí dice que son obras muertas. Entonces, si son obras muertas, hermano, son obras en la carne, obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Entonces dice que aquí Jesús se ofreció, dice, más como han tomado la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, mire, a Dios. Dice que esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, otra de las manchas para las vestiduras que son enemigos, hermano, son las obras muertas, las obras de la carne. Amén. Porque la carne es corrupta, ¿verdad? Por eso es que lo que hagamos en el Espíritu es lo que nos va a contar, es lo que Dios nos va a calificar. Por eso es que se nos exhorta, ¿verdad? Pablo en sus cartas exhorta a la iglesia y les dice, andad en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Todos los que son hijos de Dios, todos son guiados por el Espíritu de Dios. Y que seamos llenos del Espíritu, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, que por cierto es una obra de la carne, obra muerta, porque es borracheras, no os embriaguéis. ¿Qué es embriagarse, emborracharse? Una obra de la carne. Por eso entre las obras de la carne aparecen las borracheras,
entre las orgías, la hechicería, la envidia, etcétera. Es un montón, obras muertas. Pero lo que en el espíritu hagamos, eso nos va a contar por justicia, porque Dios es espíritu y todos los que le adoran tienen que adorar en espíritu y verdad. Y Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y verdad. Entonces en el espíritu, dice, para que sirváis al Dios vivo. Entonces hagamos obras vivas, sirviéndole al Dios vivo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces obras del espíritu, obras que tienen vida. Amén, en el espíritu, no andando en la carne, no obras de la carne, porque son obras muertas. Ese es un enemigo de las vestiduras, mancha las vestiduras, obras de la carne, a su nombre. Y entonces eso es otra mancha. Quiero ver, sí tengo aquí otra más, Jeremías 2, 22, 23. Mire cómo dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, mire, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Mire, el que le dice a la casa de Israel, nunca anduve tras los Baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Entonces, aquí rápidamente, mancha de pecado. ¿Qué es la mancha del pecado aquí, enemigo, las vestiduras? Mire, no soy inmunda ni nunca anduve tras los Baales. Hermano, la idolatría. La idolatría de diferentes formas. Amén. Todo lo que está en primer lugar antes que Dios es idolatría. Se llama idolatría. Sea de carne y hueso, sea de piedra, de oro, de plata, de bronce, de madera, es idolatría. ¿Ya? Entonces por eso le están diciendo aquí la mancha de tu pecado. Entonces hay mancha de idolatría, mancha de los Baales, ¿se acuerda? Baal Berit, Baal Meón, Baal Tamuz, Baal Perasim, Baaliza, etcétera. Todos los Baales que en otras oportunidades hemos estudiado y nos acordamos, ¿verdad? Idolatría, diferentes dioses, diferentes Baales falsos. Entonces esa es una mancha inmunda, mancha de pecado, mancha de idolatría en las vestiduras. Eso lo va a llevar a la gente a la gran tribulación, a su nombre. Paso. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Mire, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¡Hala, qué tremendo! ¿Ah? Y aquí ponen un lenguaje casi que poético, ¿verdad? El profeta. Y dice, mudará el etíope su piel. ¿De qué color es el etíope? Negrito, ¿ah? Así moreno. Y entonces le pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El leopardo es manchadito, hermano, o sea, un moteadito así, pero son cientos de manchas los que tiene un leopardo, ¿se acuerda? El animalito, el felino. Entonces son un montón de manchitas así. Entonces el Señor le dice a través del profeta al pueblo, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Y le dice ahora, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Pues mire eso, son cientos de manchas, hermano, miles de manchas. Entonces está hablando de manchas de las vestiduras. O sea que no es una ni son dos, son muchas. Entonces el Señor está diciendo aquí claramente a través del profeta que por no hacer el bien, mire, ¿podréis vosotros hacer el bien? O sea, por no hacer el bien, estando habituados a hacer el mal, por no hacer el bien y por estar practicando lo malo, se dan todas estas manchas. Todas estas manchas, muchas manchas. Entonces el Señor les está exhortando ahí a ellos y les está diciendo, ten cuidado porque son muchas las manchas. Y entonces hace esa comparación, ¿verdad? Y eso es lo que nos da a entender y pues lo que queremos decir es que, hermano, nos tenemos que cuidar de las manchas en las vestiduras. Con este termino, mire, con este terminamos. Cantares 4:7. Le dice el amado a la amada en el Cantar de los Cantares, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay
mancha. Esa es la iglesia que va a andar en vestiduras blancas con el Señor. Apocalipsis 3, que me parece, cuando hablamos de la iglesia de Sardis, que el Señor dijo, no mancharon sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Entonces de ahí del verso 5 decía, al que venza, al vencedor, al que venciere, será vestido. Ahí viene el galardón, el premio, mira. Lo vestiré, como dijera el Señor, va, de ropas blancas, leucos, de ropas de luz. Son las ropas que tiene Jesucristo, son las ropas que tienen los ángeles, son las ropas que tienen los 24 ancianos que se postran con sus coronas de oro y las ofrecen a los pies del Señor. Todos ellos tienen vestiduras blancas de luz y son las que la iglesia va a recibir como premio, como galardón por haberse guardado. Entonces se va a cumplir esto. Mire, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Amén. De no ser así, lo contrario será. Hermano, Apocalipsis 7. ¿De dónde vienen estos? Le preguntaron a Juan. Yo no lo sé, tú lo sabes, Señor, le dijo al anciano. Él le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, yo creo que este fue el último, ¿sí? Este fue el último verso ahí. Estamos terminando entonces las manchas en las vestiduras. Esas manchas blancas que vemos ahí en el fondo, una mujer subiendo, es la iglesia a la cual será premiada porque fue vencedora y la van a premiar con esas vestiduras celestiales eternas. Pero lo único que puede detener ese premio es los enemigos de las vestiduras. Todas esas manchas que vimos ahorita, ¿te acuerdas? Mentira, la lepra de la mancha de la religiosidad, ¿verdad? La mancha, quiero ver bien, valdría la pena revisar. Vamos a ver si podemos revisar aquí un poquito, déjame ver. Porque son varias, pero podemos pasar ahí un poquito así, ¿verdad? Te lo puedo poner, esos son los que salen, aquí está, ¿bien? Ahí está, la mancha de la mentira. Aquí hice un resumen, mira, mancha de la mentira, mancha de las caídas, mancha de la contaminación, mancha del mundo, mancha de obras muertas, que fue uno de los últimos que hablamos ahorita, o sea, obras de la carne, mancha de perversión, imagínate. Y ahora seguimos viendo la mancha de la religiosidad, la lepra, mancha blanca, la mancha de lo que es el malagradecimiento o la infidelidad, ¿verdad? Cuando le dice el Moisés al pueblo, pueblo loco e ignorante. La mancha de la injusticia de Job 11, la mancha del impío, ¿ya? ¿Te acuerdas? Las obras impías, lo contrario del justo. Esa es una mancha, eso no va a llegar a ser arrebatado. La mancha de las obras muertas que estábamos viendo, obras de la carne. La mancha de la idolatría, mira, los baales, es inmundicia delante de Dios, la idolatría. Hay que quitarla, la idolatría. Y esto que poníamos como ejemplo de las manchas de leopardo, que son muchísimas. Entonces tenemos que pedirle con toda la fuerza de nuestro corazón al Señor, porque Él nos quiere así, mira, sin mancha y sin arruga. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Oramos. Padre que estás en los cielos, en todo lugar, gracias te damos por esta palabra, porque a tiempo y fuera de tiempo nos apercibes, nos llama la atención. Gracias por hablarnos, aunque sea exhortación, aunque sea regaño, pero nos hablas porque nos amas y te pedimos que libres al pueblo, que lo guardes, que lo protejas, que lo cubras, sus familias, y que todo aquel que tiene que arrepentirse de obras impías, pues lo haga. Que hagamos el arrepentimiento, Señor, para que no seamos condenados ni tampoco llevados al juicio, a lo que viene, sino que seamos escapados, como bien dice tu palabra, que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá. En el nombre de Jesús, que podamos limpiar nuestras vestiduras a tiempo y fuera de tiempo, la sangre del Cordero, orando, buscando tu rostro, clamando, ayunando, vigilando, que nos mantengamos sobrios y buscando tu palabra y eliminar toda mancha de nuestras vestiduras de salvación, Señor,
porque queremos arrebatar el premio mayor, que serán las vestiduras celestiales, como las de nuestro amado Jesús, como las que tienen los ángeles, que describe tu palabra, como las que tienen los 24 ancianos que se postran ante ti en el trono, delante del trono. Esas vestiduras van a ser resplandecientes, vestiduras de luz. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda mancha, desautorizamos toda contaminación de las vestiduras de la iglesia, del pueblo, de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante en limpieza. Por favor, Señor, y a vivir en arrepentimiento todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Santo Espíritu de Dios. Gloria a tu nombre, Jehová, nuestro Dios y Padre. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Será hasta la próxima y que Dios quede con ustedes.